Primero que nada, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Yo sé lo que significa estar dejando el lugar de trabajo. Algunos que vi en las mañanas todo el día estar ausentándose, yo sé que es difícil. Los que vinieron ahora en la tarde, muchas gracias. Acá veo amigos. Hoy cuando llegué y vi al doctor Napa fue un terrible agrado porque hacía muchos años que no lo veía. Así que primero que nada agradecerles a ustedes, agradecerle a Bacodir por esta gentil invitación que me hizo para poder venir a compartir un poco de mi experiencia con ustedes. Como ya lo dijo Mario, ellos son representantes exclusivos de Shining 3D aquí en Uruguay. Tal vez la marca no les suene mucho a algunos de ustedes. Vengo a mostrar algunas cosas de Shining, que realmente lo encuentro que es una empresa muy interesante, que no hay que perderle el ojo. Y digo esto porque me pasó, soy uruguayo, como bien dijo Mario, ya hace muchos años que estoy radicado en Santiago de Chile, y somos un país que es bastante conservador y tradicionalista en el pensamiento. Entonces, cuando tenemos que migrar y pensar y conocer algo nuevo que no sea lo que usa todo el mundo, es bastante complicado. Y me pasó mucho con Shining, que al principio fui muy reacio con Shining y la verdad que he visto la evolución y sé lo que va a venir y les puedo decir que es muy interesante y es extremadamente competitivo. Es como toda cosa china. Hoy cuando me vine para acá, que me tocó venirme en un Uber, me tocó venir en un auto marca Geely, que se ve que era bastante antiguo, un auto chino y se veía muy mal terminado. Pero si hoy se sube uno a un auto chino, han mejorado notoriamente y es lo que pasaba en la década del 90 con los autos coreanos. Uno se subía a un Hyundai año 89-90 y daban lástima. Hoy se los pelean los Hyundai y los Kia, ¿sí? Entonces las cosas van mejorando y con el mercado chino van realmente arrasando con absolutamente todo y es lo que está pasando con esta empresa. Primero que nada, quiero agradecerle a la Universidad Católica, que es mi alma mater, a la Universidad de Chile, que es mi segunda alma mater, que es donde actualmente me desempeño como docente, y como bien dijo Mario, bueno, soy ex coordinador, pero estoy a cargo detrás de bambalinas del tercer año de implantología bucomaxilofacial, y al Hospital San José, que es donde realmente he podido desarrollar de buena forma esto, producto de la casuística que tengo ahí, ¿sí? Este hospital agarra todo el área norte de la región metropolitana. En Santiago somos 7 millones de personas y esa parte norte es casi la mitad de la población de Santiago. Hoy la tecnología de los escáneres me permite hacer ciertas cosas. Podemos ir por flujo digital, flujo híbrido o de frente a un flujo analógico si no me sirve lo que me entrega la odontología digital, pero los software van variando tanto que cosas que podía hacer ayer o no podía hacer ayer, hoy sí las estoy pudiendo hacer y mañana voy a poder hacer muchas más cosas. Entonces, Shining, que tal vez viene más atrás, pero viene comiéndose a pasos agigantados muchos escáneres de alta gama. Esta no es una empresa que haya aparecido ayer o hace 2 años. Esta es una empresa que apareció hace muchísimos años y no empezó haciendo flujos ni nada para odontología digital. Ellos empezaron creando escáneres para el área industrial y son escáneres que se usan en empresas muy importantes y son de extrema precisión. Después, de a poco se fueron metiendo en lo que es el área dental y hoy tienen un flujo y un ecosistema de trabajo completo. Tenemos escáneres de laboratorio, escáneres intraorales, el escáner facial, impresoras 3D. Cubren toda la cadena de producción y de muy buena forma. ¿Sí? Obviamente cada uno tiene que ver qué es lo que les sirve de este flujo de trabajo que ellos nos pueden ofrecer. ¿Y por qué yo elegí Shining 3D? Y la respuesta es muy fácil. Es sencillo, fácil y eficiente. En resumen, si me preguntan a mí, es un escáner honesto. ¿Sí? Es un escáner que en Chile dicen es carne de perro. ¿Sí? Sirve para todo, prácticamente. Es un escáner que a ver que es muy fácil de usar. Cuando en la segunda mitad de la presentación hagamos la demostración, vamos a hacer un sorteo y el número que salga
lo voy a invitar a que escanee, ojalá que sea alguien que nunca haya usado este escáner, para que vean que no hay ningún truco en lo que yo estoy diciendo. A mí me interesa que vean que acá no hay truco, ¿sí? Es un escáner fácil de usar. Tengo la fortuna de trabajar con muchas marcas de escáner. Tengo el Virtuo Vivo de Straumann, Medit, tengo el i500, 700 y el 900. Aitero tengo el Element 2 y el Element 5. El Trios 4. Y les puedo decir que siempre ando en la mochila cuando tengo que ir a un lugar que no es en mi lugar de trabajo con el Shining. Es al que realmente yo le confío mucho. Y el software es muy simple de usar. Es, la verdad, a prueba de mucha gente. El flujo de trabajo es muy claro. No hay por dónde perderse. Y lo más importante, que van a verlo en una diapositiva más adelante, es totalmente abierto el software. A mí me permite comunicarme con otras marcas, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que hay muchos abanderados de 3Shape, pero 3Shape es un poquito más restrictivo y si quiero liberarlo, ahí de repente hay que poner algún peso para abrirle alguna función. Entonces, acá podemos ocupar otros softwares con lo que me entrega este. Pero, obviamente, hay que conocerlo y conocer los flujos. Por eso es que me quedo con Shining. Y en los pilares de la odontología moderna, se ve mejor en las pantallas, de ahí que en esta. De repente se podría bajar un poquitito la luz de acá. En los pilares de la odontología moderna, realmente, o la odontología moderna, más bien, podríamos decir que se podría basar en 3 pilares básicos, que es la buena comunicación, teniendo como eje central al paciente, y también comunicándonos nosotros con todo el resto de especialidades. ¿Sí? Que esa es la gran gracia que tiene la odontología digital y absolutamente todos ustedes están inmersos en este mundo. Como bien lo decía el doctor de Lima hoy de mañana, él tiene un manejo por WhatsApp de casi todo lo que hace y se comunica por WhatsApp y eso ya es odontología digital. Desde el momento que ustedes le tomaron una foto a un paciente para hacer una evaluación o una consulta con otro colega de otra área, ya están inmersos en la odontología digital. Lo que pasa es que tenemos que saber hacia dónde enfocamos la odontología digital y qué queremos sacar nosotros de la odontología digital. Y la odontología digital sí nos ha traído esta gran globalización que nos acomoda mucho. Por ejemplo, también la semana pasada estuve en el lanzamiento del Smile Cloud de Straumann. No sé si lo han escuchado, que realmente es una plataforma y una red social odontológica de la cual todos podemos hacer uso. Obviamente les van a cobrar un fee, pero ustedes pueden subir sus escaneos, que los pueden hacer perfectamente con Shining, fotos del paciente, les va a hacer un análisis por inteligencia artificial, les va a entregar una biblioteca de dientes que ustedes pueden bajar para materializar, como bien lo vieron que hacía el doctor Pineda hace un rato, y hacer un un mock-up de ese paciente. Y es prácticamente que instantáneo todo eso y también es una muy buena comunicación y herramienta de marketing con el paciente, cosa que no teníamos hace un par de años cuando estábamos solamente con flujo analógico. Estar conectados digitalmente, que ya me parece que hablé un poco de eso, y que los aparatos tecnológicos realmente sean capaces de diagnosticar. Acá pasa lo mismo que pasaba con los teléfonos celulares. Cuando salió el primer iPhone, yo me acuerdo cuando compré el primer iPhone, que fue como en el 2005, sí, el 2005. Yo me acuerdo que era la gran novedad porque no tenía teclado, era solo pantalla y tenía una cámara para un lado y el teléfono servía para algunas cosas. La gran novedad que tenía el iPod ahí incluido. Hoy un teléfono con esas prestaciones no lo compra nadie. Hoy quiero que el teléfono haga más cosas, ¿sí? Tiene que ser un asistente virtual realmente. Yo, por ejemplo, ayer cuando venía para acá, saqué una foto de la cordillera y el teléfono con inteligencia artificial me dejó la foto espectacular. Con ninguna máquina lo iba a poder solucionar. Y miré por la ventana del avión y no estaba viendo lo mismo que en la foto. Entonces la inteligencia artificial, que hoy está inmersa en absolutamente todos los dispositivos que usamos, se va nutriendo de nuestras acciones y va mejorando la respuesta. Y en la odontología no es la excepción esto. Nosotros le estamos dando información y más información
cada momento y cada vez que escaneamos un paciente sin saberlo para mejorar las respuestas que esto va a tener. Entonces, son elementos que usamos no solo para tomar el simple modelo y mandarlo al laboratorio, nos va a servir para diagnosticar, y algo que también se deja muchas veces de lado, es una herramienta legal terrible. Yo no sé cómo es la situación acá en Uruguay, pero yo qué hago apenas se sienta el paciente en la consulta. Le escaneo la boca, tengo el archivo ahí en la computadora, el paciente puede ver la situación actual, le puedo explicar de buena forma y tengo eso ahí guardado. Hago lo que yo tenga que hacer con el paciente y voy escaneando todos los pasos. Ya no saco muchas fotos. Voy escaneando y tengo todo en el fichero del paciente. ¿Y cuándo aprendí eso? Cuando vino un paciente por una simple limpieza, un detartraje, le hice el detartraje y me dice, me rompió los dientes. Le digo, ¿cómo que te rompí los dientes? Sí, me rompió los dientes. Y le dije, yo no te rompí ningún diente. Sí, que ahora paso la lengua por atrás y siento espacios. Y digo, sí, porque tenías una pared de sarro ahí. Entonces, ahí yo cometí el error de no haber sacado la foto inicial de cómo estaba el paciente. Hoy escaneo y si el paciente me dice algo, le digo, mira, espera un momento, te escaneo de nuevo y acá tenés el antes y el después. Entonces, es una herramienta legal muy buena. Y al igual que en fotografía, ustedes saben que en fotografía tenemos los formatos RAW o NEF, que son archivos vectoriales que son inmodificables. Y eso es lo que me va a pedir un abogado a mí en caso de un juicio. Acá yo tengo el archivo que tiene el archivo inmodificable, que se lo paso y digo, mira, así estaba el paciente, como llegó, así es como quedó y tengo todo el trazo de lo que fui haciendo. Entonces es una herramienta legal muy, muy importante. Pero en toda esta información que tenemos, y tanta oferta que tenemos, nos pasa esto, no sabemos con qué quedarnos. Y como no sabemos con qué quedarnos, empieza el caos. Entonces uno empieza a preguntar y te dicen, no, mira, comprate esto que es lo mejor, comprate no, después hablas con el vecino de enfrente, no, mira, lo que te dijeron ahí enfrente está mal, comprate esto que es mejor. Pero nosotros tenemos que saber para qué estamos comprando las cosas. Si, por ejemplo, nosotros nos dedicamos a hacer rehabilitaciones de arcos completos desdentados sobre implantes, yo tal vez no seguiría ciertos flujos con un escáner intraoral hoy. Si bien ha mejorado mucho el algoritmo y puedo tomar impresiones, todavía falta mucho estudio in vivo. Todo lo que hay es in vitro. Entonces, tengo que tener un poco más de evidencia científica para poder decirle, sí, mira, con esta marca pueden hacer esto a ojos cerrados. Ahora, si me dicen, por ejemplo, hacemos ortodoncia y queremos tomar escaneos de arcos completos para hacer nuestros modelos y estampados, perfecto. Ahí vas a tener una amplia gama de marcas de escáneres que poder usar. Entonces, uno tiene que ver bien la tecnología del escáner o qué es mi flujo de trabajo clínico diario para saber qué tecnología yo tengo que elegir. Y en todas estas cosas tenemos que tener claridad de que la odontología digital no es marketing y competencia, sino que son herramientas para ojalá mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Indirectamente sí nos van a servir para marketing, ¿sí? Porque el paciente cuando se ve en una pantalla grande y uno puede hacerle de repente un encerado diagnóstico en el momento con el escaneo facial y se ve el paciente, obviamente que eso vende y mucho, ¿sí? No les voy a mentir. Pero uno como profesional lo tiene que tomar por otro lado y lo tiene que tomar como una herramienta diagnóstica, ¿sí? Yo cuando estoy escaneando a un paciente ya estoy mirando otras cosas más allá de lo banal que es ver qué lindo puede quedar el diseño de sonrisa que le haga. Entonces, vamos a tener que preguntarnos qué es lo que realmente deseo obtener de la tecnología, que es lo que le estaba diciendo hace un momento. ¿Qué yo quiero obtener de esta tecnología? ¿Quiero simplemente tomar un modelito, una impresión con ese escáner y mandarlo al laboratorio? ¿Lo quiero usar como algo más? Pero si lo quiero usar como algo más, ¿cómo lo tengo que usar? Que ahí está el gran problema. Y a mí siempre que hago clase me gusta poner este cuadro de Blanes, que se llama la doma. Y la odontología digital realmente hay que saber domarla.
Si yo acá parado les digo que sé manejar flujo de trabajo para absolutamente todas las ramas de la odontología, les miento. Párense y váyanse. Les estaría mintiendo. Yo estoy enfocado en lo que es cirugía y rehabilitación. De ortodoncia, referente a lo que es alineadores y esas cosas, sé las funciones que tiene el escáner, sé lo que va a hacer, pero sería muy mentiroso de mi parte decirles, sí, yo puedo hacer un set de modelos para hacer estampados y voy a alargar a mis pacientes con estampados que yo haya diseñado. Sería muy atrevido de mi parte eso. Entonces hay que saber domarla realmente. Yo me enfoqué en la parte de cirugía, que es lo que a mí me interesa, y rehabilitación. Y obviamente acá, por ejemplo, el doctor Napa, que dijo que se había adquirido uno de estos escáneres, irá por la línea de la ortodoncia y exprimirá esto a más no poder para poder sacar un buen rendimiento en su clínica, al igual que, por ejemplo, lo hacemos en el hospital con los pacientes desdentados totales para hacer algo que mostró también el doctor de Lima hoy de mañana, de las prótesis completas digitales. Entonces uno tiene que ver por qué camino se va y específicamente ir por ahí y estudiarlo, para que no les pase esto. Esta gráfica, que no es de odontología, pero sí es muy aplicable, que se llama el ciclo de adopción de la tecnología, acá muestra a los que realmente estamos siempre buscando y en la búsqueda de cosas nuevas. ¿Sí? Llamémosle el beta tester, como dijo Mario, que le hago a Shining. A mí me mandan cosas, las pruebo, vamos puliendo y mejorando, y entonces yo vengo y les comento a ustedes lo que hay y seguramente ustedes se motiven. ¿Sí? Pero puede haber una motivación que sea buena y ustedes logren perfeccionar lo que yo dije y saltar ese abismo, o también van a haber muchos que se van a caer en ese abismo, se los va a comer ese tiburón que está ahí, y van a decir la odontología digital no sirve. Y no es que no sirva, es que, como les puse en unas diapositivas anteriores, hay tanta información que uno entra en caos mental, entra en ese brainstorm terrible, y la verdad que uno no sabe para dónde agarrar. Y si uno tiene claro el horizonte que quiere conseguir, van a tener éxito, ¿sí? Ojo con eso. Y después en la curva están los que están mirando y esperando que todos nosotros nos equivoquemos, y está ahí el rezagado que quiere volver a lo anterior porque no se va a subir nunca a este carro. Pero yo siempre tengo gente que me está mirando y está esperando que yo me tropiece, ¿sí? Y yo siempre también les soy muy sincero. Yo cuando empecé con odontología digital y en particular cirugía guiada, que fue en el 2012, que una empresa en Chile me dijo, mira, acá tenés una caja de cirugía guiada, fíjate qué puedes hacer. Y les cuento un paréntesis es algo personal. Yo me metí en esto de digital sin querer, y fue porque en una clase cuando recién llegué a Chile, escuché la palabra estereolitografía. Y me llamó tanto la palabra que llegué a casa y empecé a buscar lo que era estereolitografía. Y me encontré con los modelos 3D. Y me inscribí en un programa gubernamental de Brasil que enseñaban a usar un software que se llama Inbesalius. Ahí empecé a convertir DICOMs a STL y los tenía virtuales, pero quería imprimirlos. Entonces empecé a buscar dónde podía conseguir una impresora. Entonces empecé a buscar y en los papers decía Stratasys, todos usaban Stratasys. Mandé un correo a Estados Unidos y me dijeron, el representante de Stratasys está en tal lugar, y me dieron el número. Me contacté, era un ingeniero, me invitó a la oficina y me dice, mira, esta impresora al cambio de hoy serían $100.000, cuesta $100.000. Y le dije, por ningún motivo yo tengo esa plata para pensar en gastar, así que olvídense. Y empecé a buscar en eBay y me compré una impresora de $500. Y la empecé a usar y ahí empecé a adentrarme en todo esto. Y realmente me empecé a equivocar mucho. Entonces, mandaba a tomarlos con BIM, los convertía en STL, me los imprimía, que imprimir un maxilar en ese momento llevaba 20 horas, porque eran impresoras de filamento, y toda la noche se escuchaba la impresora dando y dándole y dándole. Y con la suerte de que no se trancara en algún momento y se echara a perder todo, porque me había pasado también muchas veces, o que se quedara sin filamento y hasta ahí llegaba la impresión. Entonces
empecé con eso y el siguiente paso, y aquí fue donde me equivoqué, porque no tuve nadie que me aconsejara, como creo que les vengo a hacer hoy, fui a comprar un tomógrafo. Y llegué con los papeles de un tomógrafo a mi casa y mi esposa, que en ese momento era mi novia, me dice, ¿estás loco? Y le digo, mira, de alguna forma lo voy a pagar, pero para el mundo en el que me metí lo necesito y hago cirugía y necesito yo tener autonomía. Y aprendí muchísimo con ese tomógrafo. Hasta el día de hoy lo tengo, un Carestream muy bonito. Entonces me fui metiendo y me pasan esa caja de cirugía guiada. Fíjate qué vas a hacer porque acá no tenemos nadie más que nos pueda decir. Venía de mucho éxito implantológico y se me puso una nube negra arriba que no me la saqué en 6 meses. Ponía 6 implantes con cirugía guiada, tan bonita como se ve hoy, porque hay mucha información que en esa época no había. Los implantes, primero que nada, no me quedaban donde yo los había planificado, porque la curva de aprendizaje estaba en sus inicios. Y segundo, perdía el 100% de los implantes. Entonces, operaba a un paciente para 6 implantes y a la semana me venía con los 6 implantes en la mano. Entonces ahí empecé en la búsqueda de en qué parte de la cadena de producción me estoy equivocando. Me caí en el abismo, pero por insistente me volví a trepar para ver dónde estaba y poder saltar ese abismo. Realmente la pasé mal con esto, no es que todo es historia de éxito y que van a ser felices. Por eso tuve que salir de mi zona de confort. Yo pude haber dicho, si estaba operando a mano alzada, ¿por qué yo no sigo operando a mano alzada si me iba tan bien? Y me metí en esto y bueno, ahí fui insistente y le fui afinando y bueno, ahí pude ir depurando ciertos protocolos. Pero esa era un poco la historia de mi abismo, que lo logré superar y van a caerse ustedes en el abismo seguramente y ojalá tengan la fortaleza de salir. El charrúa siempre tiene la fortaleza de salir, ¿sí? No nos quedamos, siempre buscamos esa garra. Yo creo que la llevábamos absolutamente todos y es algo muy, muy positivo. Entonces, ¿qué tiene la empresa, la industria para ofrecernos a nosotros hoy, 2024? Como les dije, si damos una patada, vamos a ver muchas marcas. De lo más conocido y tradicional que hay, bueno, como les dije, venimos de un lugar que es muy tradicional y conservador. 3Shape y Dental Sirona yo sé que están bastante bien instaurados acá y son muy conocidos y obviamente son indiscutibles, ¿sí? Si yo les digo que son malos escáneres, les estaría mintiendo nuevamente. Y del otro lado les pongo a lo que podemos llamar un escáner que es de gama media, no porque sea malo, sino que porque es más barato. Y obviamente funcionan con tecnologías que son un poco diferentes. Estos dos trabajan con tecnología que son muy similar. Aquellos dos trabajan también con tecnología que son muy similar, pero entre ambos grupos son diferentes. ¿Vamos a lograr cosas similares? Sí, vamos a lograr. Pero obviamente tenemos que darle algunas veces alguna ayudita a los escáneres de aquel lado para lograr resultados como los de este lado. Entonces tenemos que empezar a conocer y saber. Acá esto es de un journal brasilero que salen diferentes marcas con sus especificaciones. Por ahí está Shining, que la verdad, si uno empieza a mirar los detalles técnicos y las comparaciones con otras marcas, no es un escáner que ande en lo absoluto mal. A mí cuando me pasaron este escáner en el 2020 para probarlo, empecé a escanear y automáticamente dije, me quedo con este escáner. Y me preguntaron, ¿por qué? Si todavía no lo has usado. Y fue cuando uno tiene esa conexión directa con algo que uno dice, me lo quedo, me gusta. Y realmente es un escáner que es muy cómodo a la mano, escanea muy rápido y es muy honesto en su software. Realmente es algo que es muy, muy fácil de entender. Y es un escáner que es muy permisivo. Está tan bien desarrollado el software que es bastante permisivo, a diferencia, por ejemplo, del Medit, que me alejo un poco más allá de la superficie de escaneo, se me frena enseguida y me avisa. Porque la tecnología del Medit es así. Este escáner ha ido un poquito más allá y se ha hecho
no a prueba de anormales, pero para poder usar en una población general. Y lo que le han trabajado mucho al Shining es la inteligencia artificial. Por ejemplo, que también hace un rato conversábamos en el almuerzo, que me contaba una de las vendedoras, que fue a mostrar el Shining y el usuario, o el cliente en este caso, le preguntó por un tema de los colores y cómo podía bloquear el color del guante. Que eso es una función que tiene Medit, pero Shining no la tiene, porque automáticamente cuando le activo la inteligencia artificial, toma por contado que los dedos no los quiero en la impresión, que no quiero más que algo de encía adherida y un poco de encía móvil, aparte del diente. No como en el Medit, que tengo que jugar con los filtros abajo y el nivel de inteligencia que tiene que tener el escáner para ver si me deja solo el diente, diente encía adherida, encía móvil, o apagado y que me escanee absolutamente todo. Entonces, creo, a mi juicio, habiendo y teniendo los 3 modelos de Medit más populares, que el Shining aquí sí lo ha hecho bastante mejor, a mi gusto. Pero como les dije, yo me siento muy confidente con el Shining en la mano, aparte que ergonómicamente para darlo vuelta puedo hacerlo con una mano, no tengo que andar agarrándolo con las dos. Es realmente muy cómodo para alguien que tal vez no tenga la mano muy grande. Y todas las empresas de escáneres han hecho esta pirámide. Esta fue la pirámide inicial. ¿Cómo te vendían y cómo nos venden generalmente un escáner? Marketing, comunicación, siempre se ponen arriba en la pirámide. Planificación y diagnóstico para el final. Pero las empresas han entendido que esto no tiene que hacer de esta manera y que el diagnóstico va primero. ¿Sí? La pirámide se ha invertido. Y eso es algo que es una lucha bastante grande entre las diferentes marcas hoy. Y por ejemplo, hace un rato que escuchábamos al doctor Pineda conversando de la Form. En impresoras realmente muchos más avances en estos años venideros no van a haber. La lucha real de las marcas está en los biomateriales que podemos usar en las impresoras. La impresora sí tiene ahí la rejillita que pasa y bate, que mejora porque está comprobado que sí es efectivo eso. Es más potente, lo que me hace que tenga una impresión más rápida, es más estable. Pero lo que importa es el líquido que yo le estoy metiendo ahí. Como bien lo mostró el doctor Pineda hace un rato, en el 2015 no teníamos las resinas que tenemos hoy. Usábamos resinas industriales, como él bien lo dijo. Si yo me acuerdo cuando hacía las guías con resina que no era biocompatible. Hoy tenemos una amplia gama de resinas biocompatibles con resistencias de todos los colores y hoy el mundo de la impresión 3D está luchando contra el mundo de la fresadora. Entonces se dice por ahí, y el rumor de pasillo, que la fresadora como que la quieren desplazar porque estamos avanzando mucho en lo que es el mundo de producción aditivo. Entonces acá con los escáneres pasa lo mismo. El escáner te va a hacer la adquisición. ¿Dónde está la gran lucha de esto? En la inteligencia artificial que va a tener ese software para empezar a hacer cosas de manera más autónoma y que se traduzcan, que todos ustedes en sus clínicas puedan hacer adquisiciones más rápidas y que con un simple clic o 2 clics ya tengan, por ejemplo, un reporte, que tengan alguna orientación diagnóstica que les va a facilitar la comunicación y que les va a servir a ustedes para poder conversar más rápido con el paciente. Hoy apunta a todo eso. ¿Y por qué? Como ya lo decía el profesor Brannemark, para el que no lo conoce, este es el padre de la implantología moderna. La planificación preoperatoria es la clave del éxito y en toda rama del área médica, yo creo, no solo de odontología ni de implantología. Y ya también Dawson estipulaba esto y hace mucho tiempo, hace muchas décadas, se ejecutaban tratamientos que tal vez fracasaban y era producto de falta diagnóstica. ¿Sí? Uno hacía cosas, pero de repente no te fijabas en detalles que hoy sí nos fijamos gracias a la odontología digital. Hoy yo tengo al paciente ahí metido en la computadora y puedo analizarlo de arriba a abajo 20 veces y me puedo poner en todos los escenarios habidos y por haber
y ya saber qué es lo que va a suceder. Como les digo, yo vengo del área de implantología. Yo ya le tomo un Convima al paciente, escaneo intraoral, escaneo facial, tengo todo dentro de la computadora y ya sé cómo se me va a comportar biomecánicamente esa prótesis que yo le haga sobre implantes al paciente, porque se hace un análisis mucho más fino. A diferencia de hace de repente 10, 12 años, cuando estaba empezando en el área de implantología, que era todo mucho más analógico y tenías que tomar el modelo, montar en el articulador, empezar a probar tus enfilados, probar eso en boca y cruzar los dedos cuando montabas eso en boca del paciente para ver qué comportamiento iba a tener eso a largo plazo. Hoy con toda la información y la inteligencia artificial ya sabemos qué es lo que va a pasar y qué es lo que no tengo que hacer, que antes no sabía lo que no tenía que hacer muchas veces. En todas las áreas de la medicina está la inteligencia artificial. Ya eso es algo que, como les dije, cada vez que ustedes prenden la computadora y empiezan a hacer algo con cualquier programa, les está tomando datos, les guste o no les guste. Es lo mismo que el teléfono. No sé si les ha pasado que ustedes dicen algo, abren Google en el teléfono y lo primero que te aparece es lo que estabas hablando. Y hoy particularmente me pasó que estaba pensando en venir para acá, iba a pedir un Uber y como sugerencia me salía el Ibis de la comparsita. Y yo dije, ¡buah! De repente lo escribí en algún momento y no me di cuenta, pero una cosa que uno dice, qué impresionante esto. Y acá pasa exactamente lo mismo. Y a medida que ustedes van alimentando este sistema, se va volviendo cada vez más perfecto. A mí me gusta usar algunas funciones de MeditLink. De MeditLink en particular me gusta el simulador de ortodoncia, no porque yo haga ortodoncia, sino que ese simulador de ortodoncia me saca de manera automática, me segmenta los dientes de un modelo. Entonces yo saco esa información, saco los dientes, me genero bibliotecas de dientes para después usar en prótesis que tenga que hacerle a otro paciente. Y está tan bueno que me los saca todos alineados, me los saca con la oclusión hecha. Y no tengo que tener Medit. Escaneo con Shining, lo subo en la plataforma de MeditLink, hago la segmentación, lo reexporto y ahí tengo mi biblioteca de dientes. Entonces, hoy el doctor Pineda mostraba las cascaritas y todos esos modelos que había comprado. Hoy uno lo puede hacer digital y sin pagarle un peso a absolutamente nadie. Entonces, también volviendo a la charla del doctor de Lima que decía, compro un escáner de $10.000 que es un auto. ¿Cuándo lo voy a sacar la inversión? Se la sacas más que rápido. Si también cuando llegué con el primer escáner intraoral a la casa, otra vez la misma historia, me dijeron, estás loco, ¿cómo vas a pagar esto? Y le digo, esto te lo pago en un mes, vas a ver. Y efectivamente, se pagó rapidísimo, porque si antes de repente hacía 20 coronas en un mes, hoy estoy haciendo 60, porque el flujo es tan rápido que simplemente escaneo, mando al laboratorio y al otro día tengo la corona fresada en la consulta. Entonces eso me ha permitido funcionar más rápido y no empezar a rezagar pacientes ahí. Y eso es gracias también mucho a la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia va a reducir errores, va a servir de segunda opinión, pero nosotros alimentamos a la inteligencia artificial, lamentablemente, ¿sí? Y muchas veces pasa esto. No sé si han visto este video. Entonces, con la inteligencia artificial pasa esto. Somos nosotros quienes alimentamos la inteligencia y si no la alimentamos bien, pasa lo que pasa ahí. Entonces, tenemos que aprender y saber que la odontología digital no es mágica. La odontología digital es llevar el mundo analógico a la computadora y si tenemos problemas de raíz en relación al conocimiento, la odontología digital no va a funcionar. Si yo no sé tomar una impresión con silicona, difícilmente voy a tomar una buena impresión con un escáner. ¿Y por qué? Porque muchos me van a decir, ¿por qué está diciendo esta estupidez? No, no es ninguna estupidez. Si yo hice una preparación dentaria que quedó yuxtagingival, el margen de la preparación, y no pongo un hilo separador, no lo voy a poder ni reproducir con la silicona y el escáner tampoco lo va a ver. Ustedes entiendan que el escáner son los mismos ojos que tenemos nosotros.
Si mis ojos no pueden ver algo, el escáner tampoco lo va a ver. Entonces, esto es lo mismo. Si yo no pongo el hilo separador o retractor, llámenle como quieran, en el margen para poder separar la encía y reproducir y que se vea claro para que después el laboratorio me haga el recorte del troquel, en el mundo virtual les va a pasar exactamente lo mismo. No lo van a poder ver y no es que el escáner es malo, es que el malo soy yo, ¿sí? Si voy a tomar una impresión con silicona y el paciente tiene una piscina de saliva ahí adentro, obviamente me va a quedar deformado eso. En la odontología digital es exactamente lo mismo. Si yo tengo saliva, vamos a tener burbujas virtuales porque la luz del escáner va a reflejarse en esa burbuja y me va a generar un defecto. Entonces, ¿era el escáner el malo? No, el malo soy yo que no ayudo al escáner para que haga bien su trabajo. Y en todo ese flujo vamos yendo de lo convencional a lo digital y a la inteligencia artificial que hace muchas cosas de manera autónoma. Entonces, ¿qué requisitos tienen los dispositivos? Queremos hacer muchas cosas, pero también, como yo tengo que ayudar al escáner, el escáner tiene que tener cosas mínimas. Y el primer requisito es que sea exacto el escáner, lo más exacto posible. Entonces, de una lista enorme que hay de marcas de escáneres a nivel mundial, no todas son buenas. Por ejemplo, ahora en Chile se lanzó un escáner intraoral que es de producción chilena que se llama ClickSmile. El ClickSmile cuesta $1000. Y el ClickSmile, aparte de costar $1000, después te hacen pagar una mensualidad que son de 30.000 pesos chilenos, que es $25 mensuales, mientras lo tengas. Si no te gusta más, lo devolves y dejas de pagar. Entonces, el ClickSmile, muchos me preguntaron qué opinaba del ClickSmile. Entonces empecé a leer la hoja técnica y tiene una desviación de más de 100 micras. Y 100 micras hoy es intolerable. ¿Sí? Yo no voy a comprarme un escáner que ya la hoja técnica me está diciendo que tiene 100 micras de desviación. El segundo problema es que el software no está muy bien desarrollado. Me sirve solamente para algunos casos de escaneo de diente natural. No me sirve para escanear casos de implantes. Entonces, yo que me dedico a implantes y a arcos completos, ¿me voy a comprar el ClickSmile? Por supuesto que no, no me sirve. Si hiciese cosas más chicas, ¿lo evaluaría? Tampoco. Hasta que no le aumenten la exactitud, no me lo compro. Yo, si paso una sonda de las que tenemos en la bandeja, por ejemplo, yo me gusta usar la Maillefer que tiene 50 micras en la punta, me gusta sentir la continuidad que tengo entre mi restauración y la preparación. No me gusta meterme ahí en ese margen y yo sé que si tengo 100 micras de desajuste, ¿ustedes saben cuánto mide un Mutans? Mide menos de 50. Entonces, si ya a mí el escáner me está mostrando que tengo ese problema, es una caverna y una puerta de entrada para bichos. Entonces, tenemos que empezar a evaluar esas cosas antes de comprar. Por eso uno tiene que ser muy juicioso y meticuloso cuando va a evaluar estas cosas. Entonces, los escáneres realmente hoy se van a diferenciar en estas tres cosas que le pongo acá. La exactitud, que la podemos definir como la sumatoria de veracidad y precisión, que ahí se los puse por si lo quieren dejar anotado. Entonces, obviamente, si yo pago un escáner más caro, en teoría debiese de ser más exacto contra un escáner más barato que va a ser más random lo que a mí me entregue. Yo puedo escanear 20 veces el mismo modelo y les aseguro que si ustedes ponen a medir esos 20 escaneos contra el modelo maestro, van a tener 20 situaciones diferentes, cosa que pasa también con los tomógrafos. Muchas veces me dicen, ¿por qué te fuiste por ese tomógrafo? Mira, hice un análisis y en el análisis de empresas que no fuesen relacionadas a salía esto. Y era un escáner que era bastante estable en todo y era consistente. Por eso es que lo elegí.
al igual que el Shining, vi que era muy consistente en todo lo que me entregaba, que no era mentira el datasheet que me entregaba la empresa. Otra cosa que le pedimos, que nos entreguen buenas mallas. Si yo no tengo una buena reproducción superficial del objeto que estoy escaneando, de poco me sirve. Entonces, también acá entramos y empezamos a mirar, y Shining, no les voy a mentir, es como siempre digo, a mis hijas las adoro, pero sé los defectos que tienen. Shining en un momento, en una de las actualizaciones, no me pregunten qué hizo, pero tuvo un bajón en la calidad de malla que entregaba, ¿sí? Se reportó, lo solucionaron muy rápido porque obviamente el escáner me tiene que entregar una buena malla. Medit también le pasó lo mismo el año pasado. Pasó por una actualización, no sé, ahí está Pablo, que es fanático de Medit, que también tuvo un bajón, se solucionó el bajón ese, pero uno tiene que ver eso, porque yo voy a estar diseñando cosas sobre esa malla, y si yo tengo una malla que está como, ¿vieron cuando sacamos una foto y se ve pixelada? ¿Sí? Bueno, la malla es lo mismo. Si yo tengo una malla que se ve como pixelada, a mí no me sirve de absolutamente nada para poder dibujar una línea y que sea continua y que no tenga saltos. Porque esos saltos, ¿en qué se van a ver reflejados? En las coronas que yo reciba después en la consulta. No van a tener una terminación muy fina. Entonces, tengo que evaluar eso. Tengo que ver qué malla me está entregando eso, que tenga un polígono que sea bueno. Color. Ya hoy todos los escáneres entregan archivos con colores, ¿sí? Podemos, muchos van a entregar formato OBJ y formato PLY. Hay una diferencia entre ambos formatos, si bien son color, pero ya hoy todos los escáneres están entregando no simplemente el archivo STL, que es un archivo de superficie gris, sino que van a estar entregando archivos a color que son terriblemente importantes, sobre todo al momento de querer delimitar márgenes de una preparación. Es muy, muy importante esto. Esta es la de color, la anterior, perdón, era de velocidad. La velocidad de escaneo del Shining es muy buena. El sistema que sea abierto como lo conversamos. Y de los flujos digitales, ¿qué vamos a esperar? Porque hemos ido viendo un poco cositas medio técnicas que son muy importantes y que nos pasamos por alto al momento de evaluar la compra que vamos a hacer. ¿Qué esperamos nosotros? Que ojalá los resultados que vamos a obtener sean rápidos, ¿sí? Y acá, por ejemplo, les voy a hacer una comparación que lamentablemente hay que hacerla, pero ¿hay alguno que use aquí en la sala Virtuo Vivo o haya usado Virtuo Vivo? Usa actualmente Virtuo Vivo. ¿Qué experiencia de escaneo tiene con el Virtuo Vivo? Lo primero es lo que más me interesa. Tengo un Virtuo Vivo y para escanear un maxilar, de verdad, uno tiene que prepararse un cafecito, ponerlo ahí y tomar el escaneo con paciencia. Es un escáner que, si bien le han hecho muchas actualizaciones y dicen que ha mejorado, es un escáner que no perdona mucho. Y eso a ustedes como usuarios no les sirve. ¿Sí? Ustedes quieren escanear, no les digo que como un balazo, pero que ojalá un escaneo de una maxila o una mandíbula no les lleve más allá de 1 minuto y medio. ¿Sí? Eso es un tiempo promedio hoy para un escáner. Yo no les voy a decir que escaneo en 30 segundos como dice la publicidad de Shining, también les estarían mintiendo. En una situación ideal puede ser, pero en la realidad pura y dura de la clínica de todos los días, un maxilar o una mandíbula te lleva 1 minuto y medio para dejar una malla que sea decente. Decente significa sin agujeros que sean comprometedores. El Virtuo Vivo, ese tiempo ni por cerca, lamentablemente. Yo lo tengo en 10 minutos. A mí son 10 minutos que me lleva a escanear bien y mamarme toda la musiquita del Virtuo Vivo, el riff. Sí, entonces es complicado. Entonces tenemos que ver esas cosas.
Obviamente acá vamos a ver, va a ser, no sé si alguien se va a prestar para escanearse, acá ya Marcelo puso cara de resignado, y me gustaría que ustedes prueben y vean, van a ver que es un escáner que es muy sensato, es muy honesto, es muy fácil de usar, invita a seguir escaneando, da gusto realmente escanear. Por eso les digo, yo al paciente apenas se sienta en la silla dental, lo escaneo porque es tan rápido que me es más fácil tomar el escaneo intraoral que ponerle los separadores y sacarle fotos de diferentes ángulos con el espejo para ver lingual, poroclusal. Con el escaneo más rápido, lo tengo proyectado ahí, puedo hacer zoom automáticamente y al paciente le queda mucho más grabado eso. Reducir tiempo en el sillón, proveer resultados predecibles y mejorar la experiencia del paciente. El paciente que pasa por la consulta dental y se va con un escaneo intraoral, realmente se va con una experiencia muy grata. Si hoy vendemos experiencia, no es como hace tal vez muchos años que el paciente iba resignado. Hoy, por lo menos allá en Santiago, está muy de moda lo que es boutique dental y hacen toda una experiencia para el paciente desde que entra a la consulta hasta que sale. Entonces, en parte del boutique dental es que llega y les convidan algo para tomar, se sienta en la silla dental, es su sesión de fotos, el escaneo, les hacen toda la planificación y el paciente compra. Sí, es una experiencia que estamos vendiendo hoy, que fue muy bien instaurada por Kochman hace muchos años, ¿sí? Nada más que se ha ido perfeccionando muchísimo esto. Entonces, ¿en qué casos podemos usar todas estas consignas? Y realmente es en los casos que yo conozca las limitaciones de la tecnología que estoy usando. Como les dije hace mucho rato, yo tengo que ver cuál es mi target de pacientes, a qué yo me dedico. Porque si yo me compro esto y no me va a servir, obviamente va a ser plata tirada al aire y vamos a pasarla mal. Y lo primero que nos tenemos que fijar es dónde trabajamos, qué luces hay, ¿sí? Y de verdad esto es muy, muy importante y muchas veces no se habla demasiado de esto. Los escáneres intraorales, al igual que los escáneres de laboratorio, son todas unidades que trabajan con óptica y trabajan con luz propia, con una cosa que se llama luz estructurada, que es como una suerte de código de barras que está ya conocido por el software, y cuando ese código de barras choca contra una superficie, el software lee esa deformación, la interpreta y me entrega ese modelo 3D que nosotros vemos. Obviamente ocurren muchos más procesos entre medio. Pero si yo le pongo una luz o trabajo en un ambiente que no sea muy favorable, el escáner va a empezar a sufrir desviaciones y no va a poder trabajar de buena forma. Por ejemplo, el Virtuo Vivo hay que trabajarlo y tratarlo con pinzas, ¿sí? Porque es muy sensible a la luz ambiente y a la intensidad de la luz. Por ejemplo, el Medit, si tengo la luz del sillón, no me toma nada. El escáner dice, no, mira, la luz del sillón es más fuerte que la mía, así yo no trabajo. El Shining, como les dije al principio, es carne de perro, va a trabajar, pero va a trabajar mal. Me va a hacer la pega, el trabajo, pero no lo va a hacer bien. Entonces, tenemos que tener en consideración eso. Estudios de esto, por supuesto que hay. Lamentablemente, ven que ahí tenemos acá en el reporte el I700 es el que sale con las mayores desviaciones. En este estudio se compara contra el Trios 4. Entonces acá lo que miden es la temperatura en grados Kelvin de la luz y la intensidad de la luz. No se logra establecer a ciencia cierta cuál es la temperatura ideal para cada escáner, por lo que hay que probar el escáner que yo tenga y la intensidad de luz. Pero por ejemplo, esto me lo compré por AliExpress, es muy barato y es para medir la intensidad de luz. Cuando tengo que escanear, ojalá no haya más de 1000 lux en la zona que estoy trabajando, cuando es sobre dientes. Y cuando tengo que escanear scan bodies de implantes o pilares de transferencia digitales, ojalá que no haya más de 500 lux en la zona donde estoy trabajando. Lo otro que es muy, muy importante es la fuente emisora de luz, de qué tipo es. Si tenemos tubos fluorescentes, va a ser como un efecto estroboscópico.
¿Vieron cuando ponemos un celular apuntando a un tubo de luz que se ve como que parpadea? Bueno, al escáner le pasa exactamente lo mismo. Entonces, si está parpadeando, no va a estar leyendo bien y me va a entregar un modelo que va a estar deformado. Entonces, son cosas que tenemos que tener en consideración al momento de escanear. Dentro de los estudios que van a encontrar, que como les dije, la gran mayoría son in vitro, se clasifica el escaneo según su extensión. Vamos a tener un cuarto de cuadrante, un cuadrante y arco completo. A medida que yo voy aumentando, con todos los escáneres pasa lo mismo, ¿sí? No voy a decir que Shining es mejor acá. Absolutamente con todos los escáneres, a medida que yo voy ampliando mi campo de escaneo, aumento las desviaciones. Entonces, por ejemplo, tengo que aprender a conocer el escáner con el que estoy trabajando y encontrarle la pillería a ese escáner, ¿sí? Y aquí es que si tengo que escanear un arco completo, bueno, vamos a ver cómo lo hago para esa situación. ¿Qué es lo mejor? Por ejemplo, si yo tengo que escanear para una coronita, se escanea el tramo, algunos dientes vecinos, mordida de ahí y chau. ¿Qué me llevó eso? 30 segundos y el paciente se me fue del sillón. Contra tomar la impresión con silicona, que la tengo que tener ahí sus 5 minutitos metida en boca, entonces ya empiezo a perder tiempo y ahí es que uno empieza a decir, mira cómo estoy pagando este escáner de bien, que al paciente lo tengo muy poco sentado en el sillón, me permite tener una rotación más grande y si no tengo una rotación más grande, tengo tiempo libre para mí. Entonces permite realmente hacer muchas más cosas. Pero en este estudio, como les digo, se ve obviamente que las desviaciones más grandes se ven en el arco completo y en estas marcas que se utilizaron llegan a 49.2 micras. Otro estudio también mostrando lo mismo, pero con diferentes marcas, donde también se puede establecer exactamente lo mismo. Y acá tenemos el Shining que tenemos para arco completo en acá, Full Arch. Ellos establecen 24 micras. Estoy haciendo el análisis in vivo para ver si los resultados dan. Todavía obviamente no lo tengo porque esas cosas llevan bastante tiempo y son cosas que hay que mandar fuera del país. Pero eso es lo que establece la fábrica. Mi experiencia realmente es que es bien preciso, pero una cosa que realmente no se presta mucha atención tampoco es esto que les puse en rojo. ¿Qué tipo de punta se usó en ese escáner? Y la punta de un escáner es sumamente importante y tampoco le prestamos mucha atención cuando vamos a comprar un escáner. El Shining trae 2 puntas por defecto. De esta punta que tiene el espejo más grande, trae 4 y este que es el pediátrico trae solo una punta. ¿Y dónde está la gran diferencia de las puntas? Como les dije, en el espejo. Ven que este es bastante más voluminoso. Entonces, yo siempre digo, esto no es para ningún genio. Si yo me lo pude aprender, todos lo podemos entender. Si yo tengo un espejo más grande, ¿qué va a pasar automáticamente? Veo más, ¿sí? Me aumentan el FOV, Field of View, campo de visión. Si yo uso este, que tiene el espejito más chico, obviamente el escáner va a ver menos. Entonces, si ve menos, ¿qué voy a tener que hacer clínicamente yo? Pasarlo más veces para poder recrear todo virtualmente. ¿Y qué pasa si hago eso? Como lo tuve que pasar más veces, el escáner tiene que sacar más fotos, mancomunar más fotos y se me empieza a aumentar la gráfica de desviación e imprecisión. Entonces acá tenemos algo que es sumamente importante y que nos tenemos que fijar al momento de adquirir un escáner, que el espejo sea decente. Otra cosa que también tenemos que ver es la angulación del espejo. Acá, comparando nuevamente, les puse el Medit y el Shining. Si lo miramos más de costado, vemos la angulación que es diferente.
Ven que este está más vertical que este. ¿Y qué importancia tiene eso? Y ergonómicamente es terrible de importante. Si yo estoy escaneando y quiero escanear el distal de un molar, a mí el Medit me va a obligar a ponerlo más vertical para que pueda ver distal, en comparación a este que puedo entrar más horizontal, y como el espejo me está compensando eso, va a leer mejor las caras distales. Y cuando estoy escaneando también una situación clásica, un primer premolar, segundo premolar, que tiene sus dientes vecinos, y tengo que escanear caras proximales, es sumamente importante porque es más cómodo no tener que andar haciendo este movimiento y verticalizando el escáner, porque al paciente muchas veces le cuesta o empieza a chocar con la comisura o labio inferior o arcada antagonista muchas veces, entonces el paciente se empieza a quejar. Y son cosas que no tomamos muchas veces en consideración, que son cosas muy técnicas, pero que en el día a día se van a traducir en algo bien importante. Por ejemplo, este es un escaneo muy simple, que lo estoy haciendo muy tranquilo. Acá arriba van a ver el tiempo que me llevó y la cantidad de fotogramas. Entonces lo estoy pasando muy relajado y van viendo cómo va cerrando la malla sin ningún problema. Ven que la imagen del espejo o lo que va viendo la cámara va en tiempo real con lo que estoy escaneando. Entonces, aunque les parezca anormal, no todos los escáneres tienen ese nivel de poder ir reproduciendo virtualmente al mismo tiempo lo que va viendo el espejo. Entonces, por eso es que les digo, es un escáner en esto. Vieron que se demoró un par de segundos, ahí tuve eso, buena profundidad de campo, que la profundidad de campo que tiene es recreada con inteligencia artificial, no es como por ejemplo con el Trios, con el 3Shape, perdón, o con el PrimeScan de Sirona, que es producto de la tecnología, que es una profundidad de campo real. Esto es inteligencia artificial. Pero es un escáner que, como les digo, es honesto, permite trabajar y con buenos resultados. Otra situación es esta, el arco completo. El arco completo, yo generalmente, si quiero escanear intraoral, voy a hacerlo con estos aditamentos que son de una marca española que se llama Dynamic Abutments, que es para darle una ayuda más al escáner, para que no se me pierda. Entonces me va recreando como si fuese un paciente parcialmente déntulo, pero tenemos que conocer flujos de trabajo en desdentados totales. Este es un estudio que, si no me equivoco, este es este es de Magnano. Hay uno que es del doctor Rousseau, que lo pueden bajar de la página de 3Shape. Él tiene muy buenos estudios de arco completo y muy buena casuística. Pero acá uno va viendo diferentes protocolos y uno tiene que ver qué le puede ayudar al escáner que va a estar usando uno. Entonces, por ejemplo, para el Aoral me tengo que ir por este, pero modificarlo. Entonces el escáner, ¿por qué lo modifico ese protocolo y por qué me elegí ese? Acá, si ustedes van viendo, me va marcando que va escaneando, se da la vuelta y va dando vueltas. Porque el escáner siempre va a estar viendo un punto de referencia. Y es muy importante que el escáner siempre tenga un punto de referencia. Por ejemplo, en un paciente dentado, ¿qué es lo que generalmente hago? Empiezo por cara oclusal, pero en 45 grados para que vea alguna de las caras libres. Entonces empiezo a escanear y estoy tomando cara libre más oclusal, y si tengo que salir con el escáner y volver a entrar, el escáner recaptura enseguida el punto de referencia y sigue escaneando. A diferencia de que si yo, por ejemplo, aquí empezara a escanear con el escáner mirando hacia distal y viniese hacia medial, el escáner no tendría ningún punto de referencia por aquí. Entonces se me empezaría a perder muy rápido. Y son los trucos que uno tiene que ir viendo y conociendo del escáner para poder hacer el trabajo más rápido y así poder generar algo. Situación clínica típica de implantes. Queremos hacer una carga inmediata. El escáner, yo sé que no me va a leer sangre. Un tejido con sangre no me lo va a leer. Si ustedes hicieron una preparación y el paciente está con sangre, pónganle provisorio, mándenlo a la casa y que vuelva otro día. No va a leer el escáner esa zona. Entonces, en estas situaciones, como yo sé las limitaciones del escáner, ok, perfecto. Como no puedo usar esas banderitas que le mostré recién, ¿qué vamos a usar?
vamos a usar estas cosas que se ven ahí, que son pilares de escaneo inverso. ¿Sí? Son análogos de escaneo inverso. Acá en Uruguay, no sé si Straumann trae, se llama Revex, R-E-V-E-X, y si no, Dynamic Abatement también vende esto. Entonces, uno usa la guía quirúrgica como cofia de impresión, saca eso, le pone este análogo y puede escanear y imprimirse el provisorio o fresarlo, ponerle los tie bays, atornillar eso y el paciente se va a la casa con su carga inmediatamente. Y lo hice todo con flujo digital. Obviamente es un poco más extenso, estoy mostrando solo la parte del escaneo, pero sabiendo que el escáner no me va a poder escanear en boca, con sangre. ¿Para qué me sirven también esos? Y conociendo también un poquito el escáner, decir, ok, si el paciente viene con su híbrida ya de larga data, que le gusta la forma de dientes y estaba pasiva esa estructura, le puedo poner los mismos pilares, escanear todo esto, con inteligencia artificial le extraigo la forma de los dientes, se manda a hacer una estructura nueva y el paciente de una cita para la otra tiene sus dientes sin ningún problema. Entonces me evito estar viendo al paciente 3, 4 veces como de repente era en un flujo tradicional. Ahí es un video un poquito, ahí no sé por qué se ve tan rápido, pero acá lo que se está haciendo es un flujo también, como ven, de arco completo. Eso tendría que haber ido con sonido, pero sí. No, yo conecté solo el HDMI. Entonces, bueno, acá se está viendo que es ese mismo caso que lo escaneé con las banderitas, escaneé la prótesis, probando todo en Shining para ver qué congruencia había entre hacer el flujo intraoral y extraoral. Entonces, acá se está haciendo eso y se va a ver después al final cómo solapo los pilares hechos por ambas técnicas y la desviación es realmente mínima. Es un escáner que es muy fiable. Sí. Es un escáner que es sumamente fiable. Entonces, bueno, ahí a mí me gusta ocupar Blender para hacer todas estas cosas. Ahí estoy poniendo los pilares para cada situación. Obviamente esto con las banderitas del escaneo intraoral. Lo que hice fue alinear ambos con las rugas palatinas y al tener todo alineado por mapa de colores vi qué desviación había. Realmente es despreciable. Yo al escáner lo podría exigir perfectamente de tomar intraoral o hacerlo directamente con la prótesis para copiar. Acá lo tuve que hacer por ambos porque necesitaba sí o sí tener la forma de los dientes que el paciente me pidió. Me gustan estos dientes y la oclusión ya estaba, entonces no tuve que tocar nada. Ven ahí la desviación que se está teniendo y acá en el tornillo se ve. Ahí se veía muy clarita la desviación, que realmente clínicamente eso fue totalmente despreciable. 0.1, 10 micras. Entonces se puede exigir al escáner, ¿sí? Obviamente, como les dije con la diapo anterior, necesito conocer qué flujo yo voy a seguir y no entrar adentro de la boca del paciente boleando el escáner para todos lados sin tener un patrón. Si ustedes agarran el escáner y lo empiezan a bolear de adelante para atrás sin ningún patrón de escaneo, el resultado va a ser nefasto. Eso se los puedo firmar porque también empecé así. Entonces tenía puras impresiones con dobles contornos. Acá tenemos otro caso más de arco completo. Vean cómo han mejorado el algoritmo en Shining y uno puede escanear un arco completo de manera muy continua. Obviamente está un pelito acelerado esto, pero acá pueden ver el tiempo que me lleva y la cantidad de fotogramas que llevo eso. Vamos un minuto y ven que vamos teniendo el escaneo de la boca del paciente. Obviamente hay que tener ciertas precauciones. Esto se hace con un retractor labial para poder ver bien todo el fondo del vestíbulo y que los tejidos móviles como la mejilla o labios me estén interfiriendo en la zona. Entonces ven que es un escáner honesto, que hay que conocerlo. El software ha mejorado un disparate para todo esto. Lo mejor del escáner para mí es el registro intermaxilar.
Si me preguntan qué es lo que más me gusta del escáner intraoral, ya sea de este o de cualquiera, son los registros intermaxilares. Es muy difícil que te quede algo mal, realmente. Y es algo que es muy cómodo, baja mucho la tasa de error, pero siempre hay un error latente. Dentro de Shining vamos a tener herramientas de consulta, va a tener el Ortho Simulation, que va a servir para efectos de comunicación con el paciente. El Ortho Simulation, en un par de versiones más, va a ser factible poder imprimir el set de modelos para hacer los estampados o los alineadores, imprimirlos. Entonces es una herramienta que todavía está en desarrollo, pero que el usuario va a poder tener a la mano. Lo otro que tiene es esto que se llama seguimiento de datos, que se llama Metron Track, o Metron Track, que los que estuvieron hoy en la mañana escuchando la charla de Pineda, donde él mostraba que hacía unas guías para comparar y probar los espesores de las cosas que él había hecho. Por ejemplo, el Metron Track, lo que ustedes pueden hacer, que está ideado, pero nosotros tenemos que buscar el lado que nos sirva a nosotros. El Metron Track está ideado para, por ejemplo, pacientes que son pacientes asiduos de la consulta. Por ejemplo, un paciente que ustedes saben que viene todos los años, ustedes le hacen el escaneo hoy, viene el año que viene, le escanean nuevamente y con el Metron Track les va a poder dar la posibilidad de medir qué grado de desgaste o movimiento dentario tiene ese paciente. Pero también me va a poder servir, por ejemplo, si yo hago un encerado virtual que después pruebo en boca, me va a servir para escanearlo, ponerlo ahí y ver qué espesores voy a estar sacrificando en ciertas partes. Entonces yo tengo que ver qué lado o qué arista de todas estas herramientas voy a realmente utilizar en beneficio propio, pero están todas ahí. Otras cosas que tiene también que son muy interesantes, por ejemplo, yo sé que la gente no se quiere complicar en general. A mí me gusta hacer mis diseños, pero no todo el mundo tiene el tiempo para hacerse sus diseños. Una gran herramienta que tiene es el diseño de coronas provisorias, que ustedes escanean al paciente, se diseñan el provisorio, se lo ponen a imprimir y el paciente se puede ir con el provisorio hecho chairside en el mismo momento, y es un gran aporte esto, porque vamos a estar desligándonos un poco del laboratorio. Tenemos al paciente ahí, sabemos lo que queremos, sabemos dónde están los márgenes, los vamos a marcar nosotros en la computadora. Para los que hagan ortodoncia, pueden entrar en el módulo de Ortho Simulation y va a hacer estas guías para poder posicionar los brackets. Van a poder hacer modelos socalados para imprimir en el mismo momento también, si es que quieren hacer algo con los modelitos de manera física. Pero en todo esto que les mencioné hay un gran gap, ¿sí? Y hoy algo el doctor de Lima habló. Y el doctor de Lima habló de los contactos posteriores prematuros. Y en todo esto, que estuvo muy bueno que él haya mencionado esto porque está buena la continuidad de las charlas. En todo esto de odontología digital, esto es más frecuente de lo que todos ustedes se piensan. Como les dije, la odontología digital no es magia. La odontología digital es llevar cosas del mundo analógico al mundo virtual. Y si yo no tengo conocimientos de lo que es el mundo analógico y cómo funciona el sistema estomatognático, estamos muy perdidos, porque no entiendo de geometría, no entiendo de biomecánica. Y hay una herramienta que se ha agarrado para mal por un tema de marketing y que tiene un potencial que es muchísimo más grande. Todos conocemos esto, ¿verdad? Un arco facial. Y desde que Jean Gariot crea el primer oclusor, pasando por Charles Snow, cuando se diseña el primer arco facial, hasta el grupo de Bessler en el 2002, hemos ido yendo y atravesando una transición, pero que la verdad no muchos entendemos, ¿sí?
Y no es que no la entendamos porque seamos burros, es porque de repente no nos muestran y nos hacen entender. Yo cuando recién tuve el escáner, el primer escáner, y tomaba registros y quería hacer un aumento de dimensión vertical, todos los casos me llegaban con contactos prematuros posteriores. Cuando hice los primeros planos, todos me llegaban con contactos prematuros a nivel molar. Todos mordida abierta anterior. Todos. Entonces ahí empezó la búsqueda de qué es lo que me está pasando. Si me lo vendieron como tan mágico el escáner y la odontología digital, ¿qué es lo que me está pasando? Que estoy fallando nuevamente. Lo mismo que les conté que me pasó con los implantes, me empezó a pasar con el escáner intraoral. Entonces, todo esto de los articuladores del grupo de Bessler, ellos decían que es una herramienta para el análisis de las relaciones oclusales, dinámicas y estáticas. Entonces acá se nos empieza a presentar dos grupos o dos cuadros de trabajo y que lamentablemente no conocemos, o no es que no conozcamos, sino que no nos explican. Entonces el articulador virtual lo podemos dividir en simulado matemáticamente y completamente ajustable. El simulado matemáticamente es homólogo del articulador semiajustable que todos estamos acostumbrados a usar en la clínica, cuando hacemos rehabilitación o cuando hacemos un montaje que queremos que sea fino para poder hacer trabajos más finos, que lo podemos programar, esas cajas condilares las podemos programar. Y eso en el mundo virtual se llama articulador matemático. Entonces, tengo mi escáner intraoral, quiero hacer un aumento de tercio inferior de rostro o de dimensión vertical, pero me está faltando algo, que es ese arco facial. Luego tenemos el articulador totalmente ajustable, que es homólogo del totalmente ajustable que usamos en clínica tradicional. Y el Shining, ahora el scan, el escáner intraoral, nos permite registrar la cinemática mandibular. Todavía falta afinar un par de cosas, pero me permite hacer esto para poder recrear los movimientos reales del paciente y, por ejemplo, si yo tengo que mandar a hacer alguna rehabilitación, por ejemplo, están muy conectados con Exocad de ellos, me va a esculpir las caras oclusales del trabajo que yo tenga que hacer para que sea algo personalizado según la cinemática mandibular de ese paciente. Pero me siguen faltando cosas acá, porque realmente, y siendo realista, no todo el mundo va a ir a trabajar con esto todos los días. Entonces, ¿qué me está faltando a mí? Esa pizca de sal me está faltando a mí en esta cadena de producción. Me falta entender algunas cosas y en esa curva de aprendizaje se van encontrando esas cosas. Hay empresas que tienen arcos faciales que son para odontología digital, como lo que están viendo ustedes, y no son para nada baratos y son bastante engorrosos. Son igual de engorrosos que lo que yo tengo que usar en la clínica. Yo veo a los estudiantes en la universidad, yo estoy, como les dije al principio, en el posgrado de implantología bucomaxilofacial, y cuando tengo que empezar a ver cómo toman los registros con arco facial, de verdad da lástima, porque no entienden cómo funciona el arco facial y no tienen ni idea para qué sirve el arco facial. Ellos muchas veces piensan que es para tener el modelo ahí puesto en el aire arriba de la platina oclusal y no saben que si les quedó así para abajo en molares, el registro lo tomaste mal. Entonces no saben cómo leer el articulador. Y si no sabes leer un articulador analógico, esto tampoco lo vas a entender. Pero en odontología digital tenemos eso, y esto es lo primero que tenemos que empezar a conocer y entender de la odontología digital. En articuladores matemáticos, que son, ya les dije, homólogos o al semiajustable, ustedes vieron que ponemos el arco facial, que se puede regular la distancia en SML, ¿sí? Ponemos Nation, tenemos que tomar una serie de registros.
Y cuando montamos ese modelito en el articulador semiajustable, producto de todos esos registros que yo tomé y donde puse la platina en la boca, va a quedar a una cierta distancia ese modelo a los cóndilos, que son el eje de rotación. Y en la odontología digital, esa información, cuando tomamos el escaneo intraoral, no está en ninguna parte. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que estoy mencionando tanto al doctor de Lima, que hoy habló un poco de esto. ¿Qué sucede? Yo le mando el registro al laboratorio en MIC y le digo, necesito un plano. Entonces el laboratorio aumenta virtualmente la distancia entre caras oclusales, pero ¿a qué distancia puso el laboratorio el cóndilo? Es arbitraria totalmente, no es específica para ese paciente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto. Acá les puse mismo caso con eje de rotación totalmente diferente. Vean cómo se describe el trazado y cómo eso varía. Entonces, esta información no la tenemos cuando estamos tomando un escaneo con un escáner intraoral. ¿Cómo yo puedo solventar esto? Haciendo un jig en la boca del paciente y tomando el registro directamente en la boca del paciente, sabiendo todo lo que eso conlleva, que seguramente me dé tal vez algún error. ¿Cómo puedo solventar esto también? Tomándole un CONBIM al paciente para saber dónde están los cóndilos y que el laboratorio me ponga el cóndilo del articulador virtual en esa zona y así me describa el centro de rotación o el eje terminal de bisagra donde yo lo necesito. Entonces, me está faltando eso en odontología digital, ¿sí? En odontología digital me está faltando eso. Y es un problema clínico que muchos tenemos. Entonces, ese gap, ¿cómo lo solventamos? Con imágenes. Entonces, con imágenes, en el flujo de trabajo, vamos a hacer que sea predecible y eficiente, aparte de reproducible también. Nosotros queremos que lo que nosotros hagamos sea eficiente, o sea que no nos lleve mucho tiempo y que los registros que yo esté tomando sepa que van a funcionar bien y que sea predecible lo que yo haga. Si yo tomo el registro intermaxilar y mando a hacer un plano, yo no quiero después que me llegue el plano y estar haciendo ajustes oclusales 30, 40 minutos para después tener que repulir ese plano y tenerme que ver al paciente otra vez en la clínica. Yo quiero que me llegue ese plano de la impresora o del laboratorio que lo mandé a hacer y instalarlo y que el paciente pase por caja y se vaya. Si ese es el sueño, ¿verdad? Que sea rápido esto. Entonces, hace muchos años, Kochman, con su protocolo de Digital Smile Design, dio ciertos lineamientos. Aquí hay un estudio, un paper de Kochman donde establece el flujo de trabajo y muestra qué softwares para cada cosa hay que usar. Y los que han hecho cursos con Kochman, esta diapositiva la tuvieron que haber visto. Esto es una plantilla del curso de Kochman donde enseñaba a tomar las medidas en el PowerPoint o Keynote y uno iba sacando y después mandaba eso para el laboratorio hacía un WhatsApp, uno después hacía el mock-up en la consulta y era una de idas y venidas y obviamente está involucrada la mano del técnico y obviamente no va a quedar todo igual que lo habíamos diseñado. Después vamos a la siguiente evolución en lo que es el DSD y empezamos a sumar más fotos y acá ya empezamos a poder ver ciertas cosas y empezamos a posicionar malamente los cóndilos para ver dónde está ese eje de rotación, pero se va haciendo más preciso todo esto. Y así en el transcurso de los años hemos ido pasando por diferentes etapas del DSD hasta llegar hoy a la sexta generación, que es el concepto 4D, que vamos a ver algo muy cortito al final, que ya es el llamado avatar dental. Ya no es paciente virtual, sino que es el avatar dental, ¿sí? Es un paciente totalmente funcional adentro de la computadora. Entonces, ¿qué tiene acá la industria para ofrecernos con todo esto? Y es el MetiSmile, el escáner facial, que ahí se los pongo en la foto mirando el articulador. El MetiSmile, yo tuve mi primer acercamiento ya hace 2 años con el MetiSmile y llegué
la verdad, por coincidencia, el Metismile. En pandemia empecé a subir fotos de cosas que hacía y un día me escriben de Shining que querían hablar conmigo. Entonces tuve una videoconferencia con los chinos y me dijeron que estaban desarrollando un producto que me podía servir y que querían la evaluación. Y así fue que empecé con Shining en la parte de desarrollo. Entonces me mandaron el escáner a Santiago, lo recibí, lo abrí, me explicaron cómo funcionaba, pero me preguntaron, ¿para qué sirve? Ellos me preguntaban a mí para qué servía lo que habían desarrollado. Sí, entonces yo me quedé mirando como es un chiste esto. Entonces le digo, mira, esto realmente tiene mucho potencial, pero no es por el lado que ustedes están yendo con esto. Ellos lo habían agarrado por el lado de marketing y escaneo facial nada más, para un tema de comunicación. Entonces automáticamente, producto de todos los problemas y toda la curva de aprendizaje que habíamos venido teniendo, de acá yo no inventé nada, sino que fue afinar cosas. De toda la curva de aprendizaje que habíamos venido teniendo con diferentes alternativas para hacer escaneos faciales, fue que dije, esta es la pizca de sal que me estaba faltando a mí y este es el producto que a mí me sirve. ¿Y por qué fue que me quedé con el Metismile y no con los otros escáneres faciales que usaba? Evidencia científica de que tener un paciente virtualizado con un escáner facial contra fotografía 2D hay de todo tipo y obviamente todas muestran que es más eficiente un escaneo facial. Pero acá empieza. ¿Cómo hacemos un escaneo facial? ¿Sí? Yo sé que no es un aparato que sea muy barato. Yo no empecé con el Metismile, sino que empecé con otras formas de escaneo facial y seguramente ustedes conozcan más de una de las que les voy a mostrar. Yo empecé lo primero con fotogrametría. Y la fotogrametría fue con el teléfono y ustedes pueden salir hoy de acá a hacer fotogrametría y a jugar con esto para conocer todo esto. Y la fotogrametría no es más que tomar una serie de fotos, después cargar esas fotos en un software. El software va a mancomunar todas esas fotos y me va a hacer una recreación 3D del paciente. Así fue que empecé. ¿Cuál es el problema de la fotogrametría? La malla que me entrega. ¿Se acuerdan que yo hoy les mencioné algo de la malla? Si ustedes se dan cuenta, esto es una malla que es bastante irregular, no es una malla que sea muy bonita. Y en la fotogrametría, si yo no soy también muy meticuloso con la luz ambiente que hay y con cómo manejo las sombras alrededor del paciente, no voy a tener una malla que sea realmente muy afortunada. Entonces, cuando yo quiera hacer la alineación, en este caso, de los rodetes al escaneo facial, no me van a quedar perfectamente posicionados. Entonces, ¿qué voy a estar haciendo? ¿Y con el tema de la escala? ¿Cómo arreglabas ese? El tema de la escala. Hay una muy linda pregunta que me hace Marcelo. También, yo no inventé nada, pero hay un estudio y lo que se hacía... Déjenme, a ver si puedo ir para atrás. Acá justo en esta foto no se ve, pero lo que se hace, no. Se tiene que hacer una marca que sea a lo menos de 20 milímetros de separación horizontal y ojalá también a lo menos 20 milímetros entre marca y marca vertical. Entonces, cuando se pone en este software, se le dice al software, entre estas marcas tenés 20 milímetros y te lo escala en 1 a 1. Así es que se resuelve el problema ese. Entonces, bueno, tenía esto para empezar a jugar, pero la malla no era lo mejor del mundo y no me quedaban perfectamente posicionados. Entonces, empezaba a arrastrar los mismos problemas que tenía con el arco facial analógico. No me quedaban bien montados en relación a base craneal anterior y sus modelos y entonces empezaba a tener problemas con la oclusión. Si bien podía situar los cóndilos del articulador virtual de manera un poquito arbitraria, pero más preciso que no teniendo la zona del tragus, tenía ese problema, que la malla me estaba jugando en contra. Otra forma que también fue muy usada, y yo sé que muchos la siguen usando, es el escaneo con aplicaciones móviles. Entonces acá es que se viene a poner interesante esto. Esto es una cámara frontal de un iPhone. ¿Vieron los que tienen iPhone que uno se pone el teléfono frente a la cara y ¡pum!, se abre el teléfono?
Eso es porque tiene una cámara que proyecta esos puntos, entonces reconoce, es como la luz estructurada que les comenté hoy. Nos reconoce la forma de la cara y dice, sí, este es el dueño del teléfono, le doy acceso. Entonces, ustedes se dieron cuenta que yo me pongo el teléfono y no veo nada. El teléfono me lee porque es infrarrojo y yo no puedo ver algo que sea infrarrojo. Entonces, acá es que se empieza a poner bueno para esto. Pero, ¿cuál es el problema del iPhone? Que solo tiene una cámara frontal. Entonces, si yo voy a usar aplicaciones móviles, voy a empezar a tener estos defectos porque yo tengo que girar la cara frente al teléfono con una sola cámara y se me va arrastrando la imagen. No me genera algo que sea lindo. Y clínicamente, este es el problema que voy a tener. Yo obtengo un escaneo facial que no tiene profundidad de campo, es plano. Entonces, ¿qué sucede? Si yo quiero alinear mis modelos 3D, o mis escaneos intraorales, a este escaneo facial, me va a quedar todo desplazado hacia vestibular. Va a estar fuera de posición, o sea, la distancia entre el cóndilo y punto interincisivo inferior va a estar aumentado. Entonces, ese eje de rotación que les mostré hace un rato va a estar desvirtuado y todo lo que yo haga de aquí en más va a estar mal. Estoy arrastrando problemas. Entonces, es por eso que las apps móviles no son santo de mi devoción, pero las usé mucho tiempo porque era lo que tenía al alcance de mi mano. Y acá se ve lo que les estoy diciendo. Por supuesto. Sí, eso es la tecnología Lexar. Sí, sí. Sí. Está disminuido, pero sigue estando. No tienen la profundidad de campo que realmente uno necesita. Es más, para la de la fotogrametría que les mostré, si vos no pones el zoom del teléfono en 1.5, te va a salir mal también. Entonces hay que saber jugar muy bien con eso. Y que dije Lexar es LiDAR, Lexar es otra cosa. La tecnología LiDAR del iPhone también, si bien se ha adaptado para nuestro mundo, no está ideada para esto. Entonces la profundidad de campo con cómo juega no es ideal. Y también el otro problema que tiene el iPhone o cualquier teléfono que usemos para esto es que las cámaras están puestas en el mismo plano. ¿Sí? Si vos agarrás el iPhone vas a ver que están las cámaras planas. Entonces te va a generar un problema que sí se solventa con los escáneres que son específicos para esto, que ahora vamos a ver, pero lo adelanto ya que preguntaron, que tienen 3 cámaras de captura que están puestas con cierta angulación. Entonces me va captando de buena forma la profundidad que tiene eso. Por eso es que es específico para esto. Pero sirve como un puntapié inicial, por supuesto que sirve. Te mentiría si te dijera no uses el iPhone, si lo usé. Y cuando tengo que hacer un escaneo y no ando con el escáner facial, lo hago con el teléfono, después lo proceso en un software que se llama Agisoft, me arroja el 3D y salgo del problema rápido. Es una alternativa más. Entonces, como les decía, acá vemos en este estudio el problema de la profundidad de campo y cómo se va a relacionar tridimensionalmente ese escaneo facial con el escaneo intraoral. ¿Cómo se solventó esto? Mucho tiempo, haciendo o utilizando este dispositivo donde se escaneaba al paciente, se le tomaba el registro, se escaneaba el registro con esto, después se le escaneaba la cara al paciente con eso, entonces uno empezaba a hacer puntos de match. ¿Y en qué se traduce esto? Muchos pasos clínicos, pasos que son tiempo para nosotros, aumento en la imprecisión de lo que obtenemos, pero obviamente esto tenía que estar en la historia de todo esto porque fue como fuimos depurando los flujos de trabajo. Acá un estudio de también asiático, donde se demuestra la importancia de la relación del cóndilo con los modelos y el escaneo facial por el tema del eje terminal de bisagra. O sea, yo como les dije no estoy inventando nada, sino que es resumiendo todo lo que hay hoy.
para así poder hacer mejores rehabilitaciones y tener un paciente virtualizado de manera correcta. Acá, por ejemplo, hace mucho tiempo usando lo mismo, escaneando al paciente con el dispositivo en su boca y escaneando parte del rostro. Esto es todo con el escáner de Shining, pero esto ya tiene 3 años. Después de que se escaneaba eso, se escaneaba solamente al dispositivo para así después poder unir el escaneo intraoral con eso y el escaneo facial con el primer escaneo que había hecho. Miren todos los pasos que yo tenía que hacer en la clínica para poder empezar a vincular el modelo con el escaneo facial. Pero a mí lo que más interesa del escaneo facial es que vean algo. ¿Se dan cuenta que el paciente tiene los ojos cerrados? Y eso es el porqué de yo me quedé con el Shining, con el MetiSmile y no con ese escáner facial que es de una marca que es muy conocida, que yo sé que en Argentina es bastante frecuente de ver, que es marca Tung. ¿Lo conocen? ¿No? El Tung o Tank, llámenle como quieren, es un escáner facial que es muy bueno, pero que tiene un gran problema, que funciona con luz estructurada. Y el proyector de luz que tiene ese escáner es tan potente que al paciente lo obliga a tener los ojos cerrados porque si no lo deja enceguecido mucho rato. Entonces, ¿qué problema tenemos con esto? Si yo tengo los ojos cerrados del paciente, estoy perdiendo un dato que es ultra necesario, que es el eje bipupilar. Entonces, cuando empecé a probar el Shining y vi que funcionaba con otra tecnología que permitía tener los ojos del paciente abiertos y tenía ese eje bipupilar en el 3D, dije, acá le dieron el palo al gato, porque es información muy importante para la clínica diaria. Acá, flujo de trabajo nuevamente, esto es usando el primer escáner para que vean. Eso está escaneado con el escáner intraoral y mancomunando todas las cosas. Esto es para hacer una prótesis, una réplica de una prótesis completa. Entonces, que hoy también el doctor de Lima algo mostró, esto es el protocolo de Génova, que pueden bajar el paper y leerlo. Eso está en PubMed. Entonces, acá uno puede tener al paciente totalmente virtualizado, hacer la prótesis y si tengo que hacer algún aumento de tercio inferior de rostro, lo voy a poder hacer perfectamente. Y lo pueden hacer tranquilamente ustedes. Yo, como les dije, ocupo en específico un software que se llama Blender, pero yo sé muchos que usan Mesh Mixer, que es 100% gratuito, y dándole la vuelta van a poder lograr lo mismo para poder llegar a esto. Y esto es de una cita para la otra. Yo al paciente no tengo ni por qué verlo más veces. Tomo los registros, el paciente viene a la otra cita y se me va con la prótesis. Obviamente le tengo que hacer los controles clásicos de cualquier prótesis removible. Con el escáner intraoral también puedo hacer registros de escaneo facial. Hay que ser más habilidoso, hay que saber tratarlo al escáner porque suele perderse. Hay que ponerle ciertas marcas de referencia en la cara al paciente, pero es también una manera de hacerlo. Y con el escáner facial, que es lo que les quería mostrar. Este es el escáner facial, el MetiSmile, que como ven tenemos muchas cosas en el frente del escáner. Es un escáner que nuevamente, repito, es muy honesto como el escáner intraoral. Es un escáner que también, como les dije, voy a invitar a alguien a que lo use para que vean que no hay trucos en esto. Es un escáner que está hecho para la masa. Es un escáner que yo no tengo que tener un entrenamiento por parte de un experto para yo poder usarlo. Es un escáner que lo puedo agarrar y usarlo tranquilamente. Obviamente lleva cierta curva de aprendizaje, pero una vez que le entiendo a la distancia que tengo que trabajar, no me va a pedir más que nada, más nada. La magia de este escáner está acá en el medio, que este es el proyector infrarrojo, que es lo que me permite que no cierre los ojos el paciente. No trabaja con luz estructurada. Tenemos la cámara esta que es para textura, que es una cámara color, que es la que me va a dar la imagen del paciente. ¿Sí? Va sacando fotos al mismo tiempo que va escaneando. Y estas son las cámaras de adquisición
que, como les mencionaba recién cuando la doctora hizo la consulta, son cámaras que están puestas en diferente plano y con diferente angulación para poder ir captando y teniendo diferente profundidad de campo. Entonces es ahí donde está la gran gracia de todo esto. Acá tengo 3 situaciones totalmente diferentes, 3 pacientes diferentes, diferentes días. Pueden ver que están en diferentes lugares. Ven que ninguno está cerrando los ojos. Se está escaneando y esto es tiempo real. No está acelerado absolutamente nada. Es un escáner que permite escanear muy, muy rápido. Es muy lindo de poder trabajar, es muy cómodo. Y el software también ha sido desarrollado siguiendo un flujo de trabajo clínico, ¿sí? No es como, por ejemplo, yo podría comprar otro escáner de la marca Shining, que hay más escáneres que muchos han usado como escáner facial, que el software no está diseñado para eso. Hay otros escáneres, como les dije, el Tunk, que sí están afinando muchas cosas, pero que todavía no estamos llegando al nivel que está teniendo el software del Shining. Y nuevamente acá, que es sumamente importante, es la malla que entrega el escáner facial del Metismile. Y acá vemos un escaneo con Metismile, que vean la profundidad de campo que tengo. Esto es un paciente con retractor de labios y vean cómo se ve hasta primer molar perfectamente. Lo que se va a traducir que cuando yo haga el match con el escaneo intraoral va a quedar bien posicionado y bien nivelado esto. Por eso es que es para mí esto un articulador virtual, un arco facial virtual. Y esto es hecho con un escáner de juguete que es de la marca RevoPoint, que también es muy barato y por eso es muy popular. Pero vean la diferencia que tengo en la malla y la profundidad de campo. Es totalmente diferente. Entonces hay que aprender a jugar con todas esas cosas y saber el por qué estoy invirtiendo más plata. Y acá en el software del Shining, cuando hacemos la alineación del escaneo intraoral, por mapa de colores vemos qué nivel de precisión tiene ese match que se hizo. Entonces es sumamente importante todo esto y es un software que está dedicado a esto en el Metismile. Acá estoy escaneando un rodete, como les dije, protocolo de Génova. Ahí ven que no hay ningún truco, se está escaneando la cara del paciente. Hay un segundo escaneo con el rodete puesto en boca y después por puntos se hace el match para poder tener el rodete en posición y así después en el software que yo elija hacer el positivado de todo eso y poder generar las prótesis al paciente. Esto es un paciente de implantes, pero obviamente tiene que pasar primero por esta etapa para poder hacer la planificación implantaria. La gran gracia es que tiene el reporte de medidas. Me va a hacer un análisis facial que yo después puedo entregar o compartir, por ejemplo, si va a hacer ortodoncia o algo, lo puedo compartir. Y es un análisis que es bien certero. Acá se está haciendo lo que es motion tracking, que es una función que van a lanzar para el público, que registra los movimientos mandibulares con el escáner facial para poder animar absolutamente todo el sistema y poder hacer el esculpido de toda la rehabilitación que yo quiera hacer. Entonces estoy teniendo algo que va a ser sumamente preciso y personalizado. Acá tenemos también otro caso más para que vean que es aplicable en diferentes situaciones. Esto no es que es aplicable para un caso y no me sirve para más nada. Acá se busca hacer la copia de la prótesis del paciente. Esto es con el escáner intraoral de Shining. Ven que escanea absolutamente todo. A diferencia de lo que me ha pasado con otros escáneres que quiero escanear y no va. Entonces acá uno va jugando con estas cosas y ven que va registrando, escanea muy rápido. Allá arriba pueden ver el contador, la cantidad de segundos que lleva y un escaneo facial en 30 segundos lo tenés también. Cosas que se pueden ir haciendo hoy con este software es fusionar el archivo DICOM del paciente para tener la relación ósea con tejidos blandos y escaneo intraoral
Y en una de las próximas actualizaciones, cuando uno quiera hacer la simulación de ortodoncia, va a hacer la simulación de qué costos biológicos va a tener eso en el macizo craneofacial. Hoy en la simulación de ortodoncia que tenemos con el MET-Smile solo muestra algunos cambios en tejidos blandos que va a tener el paciente, lo que es realmente un bonito avance. Y así poder tener nuestro paciente virtual y, como vieron, con la cinemática real. Entonces no es solamente un escáner que sea un escáner facial por algo fancy y querer mostrarle al paciente, sino que realmente es una herramienta diagnóstica esto. No es que digo, como decía hoy el doctor de Lima, me voy a gastar $10.000 en un escáner intraoral y lo voy a recuperar. Acá no sé cuánto estará costando en mercado local el MET-Smile, pero es una herramienta diagnóstica que, ¿cuándo la van a pagar ustedes? Cuando ustedes vean que tomaron esos registros todo tan rápido y al paciente no lo tuviste sentado ahí más de 15 minutos en el sillón, y la comunicación la mejora brutalmente con el laboratorio. El nivel y tasa de fracasos y errores que tiene el laboratorio cuando uno le entrega toda esta información disminuye drásticamente y ustedes ganan tiempo y también van a empezar a ganar, yo creo que mucha reputación, porque se empieza a correr la bola de que, mira, yo voy y el doctor tiene esto y es muy, muy rápido, que es un video que está al final, van a ver. Que es este caballero en particular. Este venía con una historia un poquito mala, obviamente iba para implantes él, se le hizo el reporte con el analizador facial para ver dónde estábamos parados, se hizo todo el análisis, que ven que es todo con escaneo facial. Entonces en los software yo puedo trazar las mismas líneas que estábamos acostumbrados a trazar en 2D, ver el plano de camper y todas las cosas que nos gusta ver para ver dónde está el plano oclusal, dónde hay que posicionarlo y tener al paciente ahí virtual. Yo al paciente verdaderamente lo veo en la cita de consulta, se toman los registros, se les manda el reporte por WhatsApp también, el paciente acepta, transfiere, se solicita al anestesista, el quirófano y lo vuelvo a ver en el día de la cirugía, no lo veo antes. ¿Sí? A ese grado me puede llevar esto, a no tener tanto contacto con el paciente. Se diseña absolutamente todo, se va a la cirugía, se ponen las guías quirúrgicas y todas las monerías que uno quiera hacer, se hace la cirugía. Acá en particular con este estaba probando esta guía de referencia para el escaneo, ven que ahí estoy escaneando adentro del pabellón. Fue una curva de aprendizaje esto también, porque ahí terminé de darme cuenta que no va esto y ahí fue que sí o sí con el scan body inverso que les mostré al principio. Pero ¿cuál es la parte interesante de esto? A los 3 meses ya el paciente vino, ya se habían sido integrados sus implantes, ya tenía que hacer el recambio por la restauración definitiva, o sea, por el arco completo definitivo. Entonces, esto es lo que se viene ahora. El escaneo facial dinámico. Al paciente se lo hace hablar y tengo animado totalmente al paciente en la computadora. Estamos trabajando en mejorar esto. Esto es el primer algoritmo que logramos, que está medio raro, pero ¿qué es la gracia de esto? A mí lo que me interesó acá fue que me trabajaran bien esta parte. Entonces yo acá ven que en el timeline voy para adelante y para atrás y tengo la cinemática real de los labios de ese paciente para yo poder ir viendo qué exposición necesito de dientes de ese paciente y lo puedo girar en 3D al paciente. Tengo al paciente sentado como en el sillón pero en la computadora. Entonces póngase de costado, póngase para acá, sonría, hable, jajaja. Entonces tengo todo ahí, puedo lograr lo que necesito, que la verdad que a mi gusto es algo que es de lo mejor que va a salir para la actualización próxima de este escáner. Se manda a confeccionar la rehabilitación en base a los ajustes que yo hice con ese escaneo facial dinámico. Esto lo paso rápido porque no viene a colación acá. Y ahí está el paciente ya con la rehabilitación definida, instalada, y ven que lo mismo que yo había hecho en la computadora lo tengo ahí. Entonces a ese punto estamos llegando y es por eso que se llama el avatar dental, porque ya tengo totalmente
dinámico al paciente acá. Ya no solamente estamos hablando de cinemática mandibular, sino que estamos hablando ya de todos los tejidos. Y obviamente esto es un puntapié inicial, van a venir seguramente más cosas, pero ahora estamos afinando esto para que ustedes, si compran después en algún momento el escáner facial, tengan esta bondad. Y esto se hace con inteligencia artificial, muy rápido, es simplemente poner al paciente con el escáner facial frente, hacerlo decir algún fonema o hablarle al paciente para que el escáner capte todo esto y después me anime el escaneo facial de él. Como conclusión y para terminar, estamos justitos en el tiempo, ¿vamos a lograr mayor precisión con todo esto? Por supuesto que sí. No les voy a leer las conclusiones, pero el mensaje como conclusión más importante, a mí lo que me interesa es que por favor se lleven a sus casas que de esto no hay nada de magia. Todo esto es una sucesión de haber podido subir al mundo digital el conocimiento del mundo analógico. No es que esto fue por magia y por milagro, ¿sí? Esto es que no solo yo pude contribuir, hay muchos otros colegas de diferentes partes del mundo que estamos todos contribuyendo a estos software y alimentando con experiencia clínica para que puedan desarrollar buenos productos. Así que para terminar, sin más, les agradezco mucho su atención estas 2 horas que estuve conversando. Muchas gracias.